A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? Hemos vivido días intensos, álgidos, delicados, con mucha, se proponían, contundencia. Pensaban que con estos antecedentes y con esas características podrían conseguir objetivos perversos. No lo lograron. Y claro, decir no lo lograrán no cabe. Puede ser que insistan en su pretensión. Bueno, eso es lo que nos ha tocado, no quizá es la primera vez, pero ahora sí, tiene unas características como pocas veces el país pudo haber observado a personajes que con descaro monumental buscan a través de opciones políticas, judiciales y de todo tipo, el tratar de lavar el prontuario, que lo tienen absolutamente definido y claro, exhibido para la sociedad y más allá de nuestras fronteras, desde luego que sí, porque buscan desde fuera enviar señales de inocencia, de persecución, de víctimas. Ese es el resultado de un largo trecho que para que haya durado tanto tuvo varios personajes que los consintieron, los aplaudían, pues. No, es que no pudo haber inventado alguien que aquí no lo inventaron. Eso fue parte de esos simuladores del Foro de Sao Paulo, pues no. La partidocracia había destruido las naciones, según ellos, pues. Entonces, caló. Como anillo al dedo. Luego de algunos problemas en las democracias de nuestro país, por supuesto, voy a hablar de eso. Claro, había que venir con la medicina, casi como aquel que en las fiestas de pueblo ofrecía salvar el mal de ojos con el mal o con todos los males que pudo haber habido, con alguna bebida que le ofrecían ahí a todos los feligreses que los aplaudían. La semana anterior, la Asamblea vivió momentos cruciales, pero yo pido que nos concentremos, ustedes, por supuesto. Ustedes no necesitan de mi pedido porque pasan concentrados y claros en lo que vive la República. Se propusieron el evaluar a la presidenta de la Asamblea y algunos miembros del CAL. Pero qué despropósito tan burdo. Quisieron jugar con las cartas destapadas. Les anunciaron la pretensión, pues, vamos por ustedes, vamos a hacer mayoría en el CAL, vamos luego de ese informe que produzca una comisión, ¿no? Inmediatamente vamos a nombrar a un nuevo presidente, a una nueva vicepresidenta, vamos a cambiar los integrantes del CAL y bueno, hacemos el gran poder legislativo para poner contra las cuerdas al gobierno. Esa fue la pretensión, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y claro, con un menú
y con una agenda, asimismo con las cartas destapadas, porque no tienen ya pudor. Lo dicen, sí y qué. Sí y qué. Esto es cuestión de números. Que yo me hice alianza o pacto con un impresentable. Bueno, sí y qué. ¿Qué tal? Entonces, primera votación para cambio del orden del día, y recuerdo haber escuchado al señor Muñoz Pavel. Señora Presidenta, le decía, con esa actitud de bien taimado, no pasa nada. Puede ser que la comisión diga que más bien a usted debemos reconocerle. Yo digo, qué limitados, para usar el término del patrón de ellos, del portaestandarte de la pandilla. ¿Recuerdan ustedes que hablaba de limitaditos? ¿Qué limitados? Quitémosle el diminutivo. Hasta en la forma de decir, mira, pasa por la calle a oscuras, solo, lleva dinero en los bolsillos, lleva unos 3 teléfonos celulares y lleva la llave de tu vehículo, que además no tiene clave, que está en tal parqueadero, y de paso yo pues te voy a acompañar. No, le van a robar el carro, la plata, y seguramente lo van a apuñalear. ¿No es cierto? ¿Qué cosa? ¿Qué? Pero es que otra cosa es escucharlos. De pronto les falló. Y al siguiente día se propusieron exactamente lo mismo, cambiar el orden del día. Bueno, ahí asomó el abogado de Correa, el señor Jarrín, el de la casa aquella, que no me refiero en este momento a ese caso porque no lo conozco del todo, y además porque estoy tratando otro tema. Ya habrá tiempo de eso, de la casa Coloma y cosas por el estilo. Y les falló, no tuvieron los votos, pero cosa rara. A ver, concentrémonos un segundo. ¿Saben los votos de quiénes fallaron? De representantes del Pacto de la Impunidad, uno del Partido Social Cristiano y una asambleísta de UNES. Pero ¿cómo es posible? Pues sacaron 69 votos. Si no faltaban a la sesión, estos dos personajes tenían los votos y procedían como ellos creían que debían hacerlo, sin cuidar las reglas establecidas en la ley en cuanto a la forma en que se ha de proceder, dando, primero, aceptando una denuncia con un número de firmas. Sí, pero aparte de eso, querían eliminar las firmas. Segundo, la denuncia no había, pues había que ir directo a la evaluación. Entonces tampoco había el escenario para que en el debido proceso pueda defenderse. Todo eso pretendían abolir, y con 72 votos fuera, y que venga el nuevo presidente. Seguramente iban a echar mano de aquel personaje que lo prepararon desde el primer día en el pacto. Si el gobierno no nos cumple en cuanto a formar la Comisión de la Verdad, que declare que hubo violaciones constitucionales en el proceso de los sobornos, que no es que robaron tanto, pero robaron, o no robaron nada. Si no te cumple, lo tenemos aquí al presidente de la Asamblea, que puede en cualquier momento analizar la situación política del Ecuador. Y en una tarde y noche de drama con madrugada incluida, salen con un bodrio de resolución. Pero además, ya está en las calles Isa Vargas y esa otra pandilla, que se cree intocable y con un tratamiento especial y especialísimo que se diferencie de los demás ecuatorianos. ¿Qué tal? Muy bien. Pero resulta que llegó el día en que se trató un tema sensible, el de las amnistías. Y había ahí seguramente una combinación entre miedo e interés de otro tema, el macro. El tema macro, las amnistías.
Y en el tema de las amnistías hicieron un combo. No como dice, a ver, olvidémonos de la regla, que está la regla, pero por supuesto, en el derecho comparado, en la historia incluso los acontecimientos. Y si es que en las fuentes del derecho político está la costumbre, pues obvio, pues, si hay 5 personas por amnistiar, bueno, analicemos caso por caso, pues, porque no puedo poner en la amnistía a aquel que se pasó un semáforo en luz roja versus aquel que fue por atrás y metió una puñalada por la espalda a alguien. Pues no es posible. No es posible que un líder indígena tenga un exceso cuidando de una fuente de agua versus un infeliz que recibe paga para dar un golpe de estado y para incendiar una ciudad. Es que esa es la realidad, pues. La incendiaron a esta ciudad de Quito. Y respecto del incendio, ahora veo que algunos están queriendo tomar el protagonismo como para reclamar por eso. No creo que sea muy adecuado, por decirlo de alguna manera. No, pues pongámonos en los días y más o menos evaluemos qué es lo que cada quien hizo frente a semejante agresión que pusieron en peligro a mucha gente, niños, ancianos, enfermos. No, pues les importaba un comino todo lo que podía ocurrir con la gente que no podía llegar un tanque de oxígeno para su familia, a algún familiar que estaba recibiendo oxígeno por algún problema pulmonar, que no podían salir a una farmacia a comprar un medicamento de uso continuo, por decir un antihipertensivo, y había el peligro de que le suba la presión a un familiar y le produzca un infarto o un derrame cerebral. No les importaba nada. No, el plan era tumbar al gobierno. Y en ese relajo, ¿no? Y en esa crisis, buscar una salida. No, ya la tenían prevista. Fíjense ustedes que a alguien lo disfrazaron por lo menos a nosotros los comunes y corrientes no nos pueden disfrazar. No es posible. ¿Cómo? Que poniéndonos un chaleco no estamos disfrazados. Sombrero no estamos disfrazados. Así que no existe esa posibilidad. Pero sí salió alguien a decir que ya salía a hacerse cargo el vicepresidente para asumir la presidencia y seguramente para salir de la crisis y convocar a una asamblea constituyente y desempolvar incluso a lo mejor al expresidente de la asamblea constituyente, que finalmente no culminó con el periodo, pero ahí estuvo. Entonces, señoras y señores, las amnistías eran todos en combo. Y ahí incluyeron a personajes. Por ejemplo, voy a hablar de 2 casos. A la señora Pavón, que hace pocas horas en una entrevista dijo de que al fin se ha hecho justicia. No, de ninguna manera. No han hecho justicia con usted. No. Un grupo de parlamentarios dio un voto para que le perdonen y se olviden de lo que hizo. Pero usted estaba con grillete. Es decir, la fiscalía hizo su papel. Los jueces demoraron su fallo. A ver, no me voy a referir al tiempo que demoraron su fallo, pero más bien me voy a referir porque no fallaron en el proceso, en ir dentro del marco y del concepto de que van precluyendo las etapas, culminarlo, pues. Lo mismo al señor Hernández. Ellos dicen que se ha hecho justicia. Dirán siempre que son inocentes. Yo creo que cometen un error quien piensa que les quitaron el discurso de la inocencia. No, eso lo van a decir hasta que se mueran. Siempre van a decir eso. Siempre. Y querrán incluso pasar a englosar la fotografía de los héroes y luchadores populares, porque los persiguieron. Bueno, pues ya veremos qué es lo que ocurre más adelante. Digo esto porque el presidente de la República ha dicho que no es que el tema está, así lo entiendo, ha terminado.
y que no consentirán que se violente la Constitución. Yo solo leo lo que dijo, es decir, si la Constitución prohíbe por delitos por los que van perseguidos, como por ejemplo el secuestro del señor Vargas y el señor Issa, o atribuido a ellos y otros personajes, si el secuestro está en forma expresa en la norma constitucional y se pasaron por el forro, como suele decir un constitucionalista respetable, la norma, y elaboraron esta resolución, bueno, pues esperemos para ver qué reacción va a haber sobre ese asunto. Me quiero referir a lo del señor Fernando Villavicencio, porque definitivamente Fernando ha sido un legislador que ha estado de forma protagónica en la investigación de hechos, de actos de corrupción desde hace mucho tiempo. Hemos coincidido en varios de esos temas, así que algo de legitimidad también tengo para hablar de ese asunto, de varios, como el tema San Francisco, por ejemplo, que él lo recuerda perfectamente bien. Y claro, los trolls correístas comenzaron a atacar, pero miren ustedes lo que son de indignos e impúdicos. Le atribuían a Fernando Villavicencio un favor en favor de parte de la pandilla, y que por eso había que cuestionarlos, es decir, es cuestionable el hecho como ellos mismos lo definen, tanto que lo usan para atribuirle una falta política. Pero es que es impresentable. ¿Qué sería? Planificarían, a ver, tenemos que persuadir a que el voto de él no nos falle, porque con eso incluso le vamos a quitar discurso en contra de nosotros. Eso buscaban, seguramente sí, sí, pero esa munición se les pasmó, no les sirve de nada. Cuando dijo el legislador Fernando Villavicencio de que fue casi como acorralado, sorprendido o algo así, y que no le quedó otra opción de votar. Claro que, como bien dijo en su cuenta de Twitter el señor Vera, me refiero a Andrés, si no me equivoco su nombre, lo que pasa es que en Sarayaku fue defendido por dirigentes indígenas y seguramente por la comunidad en su totalidad, porque deben haber tenido más de un acto de generosidad. Los protegieron, y que en el listado estaba gente de Sarayaku. No, pues resulta un imposible no votar, pues. Sí recuerdo que él decía que debe separarse caso por caso. No, pues. Pero es que la pandilla decía o todo o nada. Pero el nada incluye, insistimos y les hemos demostrado que si nosotros no retirábamos los 2 votos, o a los 2 legisladores, que el uno dice que le han dado bala, no sé en qué parte del cuerpo, debe haber pues los residuos, quién sabe hasta en quién disparó la prueba de la parafina, y ahí está la pólvora. Claro, es que no vas a votar por las amnistías. Tomen en cuenta que nosotros retiramos a 2 legisladores, que si ellos estaban, conseguíamos el objetivo de la presidenta. Pero claro, vamos a sacarla más fácil, hagámoslo votar, obliguémoslo a votar, ¿no? Y con eso se le termina el discurso. No hay tal, porque ahora que ya muchos dirigentes, que a decir de las personas que han estudiado los casos, tenían derecho a pedir la amnistía, hoy más que nunca se marca la diferencia, y vamos a ver cómo reaccionan las personas que dicen que están reaccionando sobre este asunto para acudir a una instancia constitucional. Así que vamos a ver. Claro, ¿cómo no decirlo? Además, la Asamblea debería reaccionar en su conjunto. Los 90 y pico de votos, creo que fueron 92 que votaron por la Asamblea, debieron haber reaccionado frente a las declaraciones de la señora Pavón y el señor Issa, el señor Vargas y el señor Hernández. ¿Cómo es pues que se ha hecho justicia? Nadie les ha hecho justicia. Nosotros les perdonamos.
¿Qué les pasa, pues? O sea que no nos tomas en cuenta si nosotros los perdonamos, agradecen a la justicia. ¿Qué están medio rayados? Esa es una reacción digna, pero claro, dicen, hay un adagio muy como que calza como anillo al dedo, que dicen, no le pidas a la gente más de lo que la gente puede dar. Cuando uno pide a la gente más de lo que puede dar, el pendejo es uno. Sí, pues, le están agradeciendo a la justicia. No, la justicia no se pronunció. Se pronunció la asamblea. Perdón y olvido. Así que, volviendo al tema del señor Villavicencio, que ha sido pues muy notorio, que se convirtió en un asunto de primera, de titular, de tendencia, entonces pues hay que hablar de eso. ¿Cómo pudo, vuelvo y repito, cómo podía haber sido posible que él niegue el voto a quienes lo protegieron? Pero vea la perversidad. No era necesario el voto de él seguramente, pero claro pues, pero no podía dejar de votar por quienes lo protegieron. Pues yo estoy de acuerdo en eso, que ya hice referencia cuando vi en la cuenta de Twitter de don Andrés Vera. No, ¿cómo podía dejar de hacerlo? No, además las personas de bien, y en un tema como estos, cuando de por medio está la vida, debe ser un tema que no se le olvida jamás. Jamás. Ahí hay un tema de doble vía. Tú me has protegido y evidentemente, ¿cómo no puedo dejar? ¿Cómo no puedo, mejor dicho, no votar en favor de que la instancia legislativa te perdone a nombre de sus representados, porque es una democracia representativa, y se olvide el caso? Pero para ellos. El tema de las amnistías es un asunto muy serio, muy serio. Varios analistas incluso opinan en el sentido que equivale a una reforma constitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución garantiza la no interferencia de una función en otra. Y ocurre que la función legislativa le dice a la función judicial, alto, esto no va más. Señoras y señores, este tema no ha terminado. Parecería que mucha tela se tiene que cortar, o se va a cortar seguramente, y que mucha agua pasará por debajo del puente. Hasta la próxima semana tendremos novedades. Pero el tema de la muerte cruzada creo que está vivito. Qué gusto haber estado con ustedes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La Corrupción.